Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 462. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Gracias a cada persona que aparta de ese tiempo para estar en el grupo. Gracias a la hermana Flor, gracias a la hermana Yolanda, gracias a mi hermanita que ya la veo por ahí también conectada con mis sobrinitos. El Señor les bendiga. Vamos entonces a dar un tiempo para que las personitas que no han podido ingresar lo puedan hacer. Mientras tanto les voy recordando el tema de hoy y de igual manera el libro que vamos a trabajar, que es en este caso el libro de Ruth en el que nos encontramos actualmente. Estamos en el capítulo 2 del libro de Ruth para que usted ubique en su Biblia, para que usted pueda estar atento a la palabra. Ruth capítulo 2. El tema de hoy se llama Entrando al Reino. Para los que les gusta escribir, el tema de hoy se llama Entrando al Reino y se encuentra en el libro de Ruth, el capítulo 2. Recordemos, es importante tener en cuenta que tenemos propósitos con el ingreso a este grupo de oración. Uno de ellos es que podamos conocer más a Cristo a través de su palabra. Eso es fundamental para que podamos predicar la palabra de manera correcta. A veces es complejo ver cómo muchas personas, no predican porque no saben cómo predicar el evangelio. La única manera, mis hermanos, es estudiar toda la Biblia. Después de que usted la haya estudiado, va a tener las herramientas para usted salir a predicarla. Es de esa manera como lo vamos a poder hacer. Entonces, bien importante que estemos concentrados todos los días, que estemos avanzando, que estemos poniendo en práctica lo que aquí se habla en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, en nuestra vida laboral. Entonces es importante que llevemos a la práctica la palabra. De igual manera, recordarles que todos tenemos ese grupo de personas que no conocen a Cristo, son familiares, son amigos, son personas que nos rechazan la invitación a la iglesia. No duden en enviarle el link de esta oración, que seguramente, si es la voluntad del Señor, tocará ese duro corazón para transformarlo. Entonces no duden en hacerlo, que en una de esas el Señor transforma. Bueno, ya lo hemos visto en este grupo con varias personas que han ido a la iglesia y eso ha sido de gran bendición. Entonces se cumple el propósito del Señor. Y más que cualquier otra cosa, ese sí es un propósito que deberíamos todos tener en cuenta, compartirlo con los que no conocen a Cristo o nos rechazan una invitación a la iglesia. Vamos a dar un minuto más para que las personitas que no han ingresado lo puedan hacer. Recordarles, mañana no tendremos grupo, los cultos de la iglesia son mañana fundamentales, primordiales. El día lunes, con el favor del Señor, estaríamos a las 8 y el día martes a las 7:10, 7:15 para que usted se programe y pueda ingresar. Recordemos el tema de hoy, Entrando al Reino, y lo vamos a basar en el libro de Ruth, en el capítulo 2, para que usted se ubique en su Biblia. Vamos a orar al Señor, una oración corta para pedirle que nos bendiga y nos ayude. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, nos presentamos en esta noche delante de tu santísima presencia, Señor. Queremos agradecerte por un nuevo día de vida, Señor, por una oportunidad más de conectarnos por medio de Facebook, Señor, de las redes sociales. Gracias por cada persona que has venido atrayendo, sobre todo de aquellas que no te conocían, Señor. Es a donde apuntamos, mi Rey. Seguimos compartiendo en diferentes grupos, en diferentes lugares, Señor, para que tú toques corazones de aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta noche con tu Santo Espíritu al momento de proclamar tu palabra, Señor. Guarda mi corazón, mi mente, mis labios. Abre la mente de mis hermanos, abre la mente de quienes nos escuchan, abre sus corazones, Señor, para que puedan entender tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre, que tu palabra corte, que tu palabra pulverice, Señor. Que tu palabra haga un trabajo de salvación en cada corazón que nos escucha. Señor, ayúdanos
para que podamos hacer este grupo para la gloria de tu santísimo nombre. Bendice cada palabra que vamos a decir, bendícenos en cada una de los temas que vamos a trabajar, Señor. Gracias damos a ti, te pedimos que nos bendigas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces con la lectura de Ruth capítulo 2. Dice así: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien o a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el camino detrás de los segadores, y dio la casualidad que del campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz. Al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que los criados hayan sacado. Versículo 10. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído también a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de tu agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado con el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza, más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Versículo 19. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la moabita añadió, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recoger toda la cosecha.
Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto a las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo, mientras tanto vivía con su suegra. Hemos finalizado la lectura de este libro del capítulo 2 de Ruth. Vamos a darle un poco de contexto para entenderlo mejor. Entonces, veíamos ayer cómo Noemí estaba sin esperanza, ¿cierto? Porque acababa de ver morir a su esposo, a sus hijos, y en medio de esa situación el Señor le da una señal para regresar a Israel. Y ella regresa a Israel acompañada de Ruth, su nuera, quien ya se había convertido al Señor en ese momento. En este capítulo, la desesperanza que vimos ayer queda atrás. Y ahora estas mujeres pasan a ser parte del pueblo de Dios. Y esta historia hoy se teje en una historia de amor entre Ruth y Booz. Es importante recordar que para el pueblo judío era muy importante no quedarse sin descendencia. O sea, cada persona tenía ese propósito en su vida, tener descendencia, tener hijos. Nadie podía quedarse sin descendencia. Por ejemplo, habíamos visto en capítulos anteriores, en el libro de Jueces, la tribu de Benjamín, la preocupación de todos los israelitas porque esa tribu iba a desaparecer. Les buscaron esposas para que no desapareciera esa generación. La razón era porque el pueblo de Israel sabía que el Mesías iba a venir, pero no sabían de cuál tribu. Y su temor tenía bastante fundamento, porque si Ruth no era redimida, iban a quedar sin descendencia y sin Cristo. Recordemos que Ruth es bisabuela del rey David. Ayer lo vimos, pero lo voy a ir recalcando durante cada capítulo para que nunca se nos vaya a olvidar que esta Ruth, que era una mujer pagana, al igual que Booz, que su mamá era Rahab la prostituta, eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, y sin embargo el Señor permitió que de esa raíz viniera no solo el rey David, sino posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, enfoquémonos en Ruth y su comportamiento ahora que hace parte del pueblo de Dios. Cuando ustedes entren a los textos, traten de ver cuál era el comportamiento de estas personas en esas historias, para que ustedes se identifiquen si en sus vidas ustedes tienen ese mismo comportamiento. Entonces, hoy vamos a ver 3 actitudes que tienen quienes entran al pueblo de Dios. Acuérdense en que hasta ayer, en el capítulo 1, Ruth era una inconversa, pero más allá de la mitad, por ahí del primer capítulo, ella confiesa a Dios. Y ella le promete a Noemí que el Dios de Noemí será el Dios de ella y que ella lo seguirá hasta el fin. ¿Cierto? Ella está haciendo una profesión de fe. Entonces vamos a ver si esa profesión fue real o no. Vamos a ver 3 actitudes de Ruth en este capítulo cuando hizo parte del pueblo de Israel. Y para nosotros son 3 actitudes de quienes están entrando en el pueblo de Dios. La palabra actitud significa disposición. Actitud con C, no con P. Esa primera actitud es la actitud de servicio, es decir, una persona que entra al reino de Dios, al pueblo de Dios, es una persona que tiene una actitud de servicio. Y quiero que acá prestemos mucha atención. Dice el versículo 5 al 7. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Actitud de servicio, mis hermanos, es lo primero que se ve en una persona que acaba de conocer al Señor. Hay muchas otras cosas, pero en este capítulo es lo primero que vemos en Ruth. Es llamativo como una mujer que adoraba a otros dioses, de un momento a otro quiere serle fiel al Señor. Eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo. Y ahora esta mujer llega totalmente humillada.
Ella no se sentía que había ganado nada. Es más, ella le rogó al capataz que la dejara trabajar en este reino, es decir, en el reino de Israel. Les pregunto, mis hermanos, ¿esa es nuestra actitud después de conocer a Cristo? Es una buena pregunta para nuestras vidas. Cada uno debería revisar si cuando recién conoció a Cristo tuvo esa actitud, o si usted hace poco conoció al Señor, ¿cuál fue su actitud? ¿Será que sí lo conoció? Porque esta mujer reaccionó de una a servir en el pueblo de Israel. Ella no fue a acostarse a dormir, ella quiso salir a trabajar por su suegra, por su vida, por el pueblo mismo que estaba en medio de una hambruna a la cual el Señor le había puesto fin por medio de un milagro. Y lo digo porque en nuestros días, mis hermanos, se ha generado el pensamiento de que cuando alguien conoce a Jesús, entonces parece que tuviera un genio con una lámpara. Entonces no basta con que el Señor nos haya salvado del infierno, nos haya dado vida eterna, sino que además está obligado a cumplir nuestros deseos. Muchos ven a Jesús de esa manera, pero no vemos de parte nuestra una actitud de servicio hacia el Señor. Lo cual es extraño, porque cuando alguien comprende y acepta lo que Cristo hizo en la cruz, su reacción inmediata debería ser: ¿qué quieres que haga, Señor? Así como Ruth. Ella llegó a trabajar. Versículo 7 dice: ella me rogó, dice el capataz, ella me rogó que la dejara recoger las espigas. Si usted sigue leyendo, luego ella trabajó todo el día. O sea, eso no fueron solo palabras. No fue que ella le dijo al capataz: déjame recoger espigas, y se fue a mamar gallo, a hacer otras cosas. No, ella se fue a trabajar todo el día. Nosotros los cristianos no somos llamados a recoger espigas de un cultivo, pero sí fuimos comisionados a servir en nuestra iglesia local, a predicar el evangelio a todas las personas que se nos atraviesen. ¿Usted sabía eso? El Señor nos comisionó para servir en nuestra iglesia local y para predicar el evangelio. Si usted no tiene ese anhelo en su corazón, dude de su conversión. Porque la persona que entra al reino de Dios debe tener eso en el corazón, ese anhelo, esa actitud de servirle a Dios, de querer servir en la iglesia local y predicar el evangelio. Son dos cosas que todo cristiano genuino debe tener en su corazón. Entonces la pregunta se renueva. Después de haber conocido al Señor, ¿usted tiene esa disposición de servir en el reino de Dios? ¿Se esfuerza por ser útil en su iglesia? ¿Se prepara para servir? Porque entonces vamos a comenzar con las excusas. Entonces va a comenzar: no, pero es que como yo todavía no soy convertido y no me he bautizado. No, pero es que yo como tal cosa. No, pero es que... Y comenzamos a sacar un montón de excusas. No, es que el servicio está completo y... No, pero es que tal cosa. Y... no, pero es que ahorita salir a predicar como... No, pero... No. Ruth no tuvo peros. Ruth no dijo: no, es que yo llevo poquitos días acá, entonces voy a salir a trabajar en un mes acá. No. De una vez, mis hermanos, de una vez tuvo una actitud de servicio. Número 2, una actitud de humildad. Toda persona que llega al reino de Dios va a tener sí o sí una actitud de humildad. No quise colocar una actitud de humillación, aunque realmente es así. Y vamos a ver que es así, pero preferí la de humildad porque me permite ampliar más el espectro de esta palabra, ¿no? Una actitud de humildad como la de Ruth. Cuando usted llega al reino de Dios, el Señor nos quita nuestro orgullo. El Señor quita de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, lo que teníamos antes fijo para nosotros, las cosas del mundo. El Señor nos humilla. Dice el versículo 10 al versículo 12. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído también a usted? Hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera. Oiga, esto debería ser una oración de todos nosotros. Señor, ¿cómo es que usted se ha fijado en mí? Si es que, Señor, yo no pertenezco al pueblo de Israel. Y yo soy más pecador que mi vecino, Señor, y usted se ha fijado en mí. Versículo 11. Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces.
Esta es la segunda característica o actitud que debe tener una persona que ha entrado en el reino de Dios, una actitud de humildad. Cuando Booz vio a Ruth y su actitud de servicio, de inmediato preguntó quién era. Cuando se enteró que era la nuera de Noemí, que había dejado todo por vivir con el pueblo de Dios junto a su suegra, y al ver su esfuerzo, su compromiso en el cultivo, la bendijo y le ayudó con beneficios para que su trabajo fuera más llevadero. Oiga, qué bonito lo que hizo Booz, ¿verdad? Qué bonito, o sea, se dio cuenta y decidió ayudarle a una persona que apenas estaba llegando a ser parte del pueblo de Dios. Ante la actitud de Booz, Ruth sentía que no merecía pertenecer al pueblo de Israel, y menos que un hombre de ese pueblo se fijara en ella por ser extranjera, eso nos dimos cuenta. Sin embargo, a ese momento, Ruth ni siquiera se daba cuenta que ya pertenecía al pueblo de Dios. Y sus actitudes eran evidencia de eso. O sea, fíjese que ella no tuvo que decirle a nadie, yo soy del pueblo de Israel. No, los demás se empezaron a dar cuenta por sus actitudes que ella era una mujer conforme a la voluntad del Señor. Quiero que nos enfoquemos en cada uno de nosotros. Cuando estamos al lado de alguien que no conoce a Cristo, póngase ahí en su mente, ¿cómo soy yo cuando estoy al lado de alguien que no conoce a Cristo? O a alguien que apenas lo está conociendo. O al lado de alguien que ha caído. O que está en ese momento, digamos, metido en pecado. O que se está levantando del pecado. ¿Cómo se comporta usted con esa persona? ¿Usted le deja de hablar? ¿Usted rechaza a esa persona? ¿Usted se aleja de esa persona? ¿Cuál es su actitud? ¿Su actitud es como la de Booz? Es decir, ¿usted ayuda a levantar al caído? ¿Usted predica al inconverso? ¿O usted se siente muy santo como para predicar o ayudar a un inconverso o a un caído? Eso es muy importante, mis hermanos, porque es que la actitud acá de Booz fue de ayudar. Y esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos, la de ayudar. Ayudar al que está caído, predicar al inconverso, ¿cierto? Al que está tratando de alejarse, traerlo de nuevo, ayudarle, avisarle. Ahora bien, si su caso es que apenas está conociendo a Jesús, le aconsejo 3 cositas. Sea humilde, paciente y obediente. Esas 3 cosas. Sea humilde, porque como Ruth no somos dignos del reino de Dios. Sea paciente con lo que no entendamos, porque cuando uno llega al reino de Dios hay muchas cosas que uno no va a entender. Sea paciente, tenga paciencia para que estudie y luego las entienda. Y sea obediente con lo que se le pida hacer, porque usted tiene que confiar que está en el reino de Dios, ¿cierto? Y entonces de esa manera usted va a poder avanzar. Sea humilde, sea paciente y obediente si usted es nuevo en la fe. Entienda que estamos en este reino solo por gracia, no hay mérito en nosotros. Y ser parte del pueblo de Dios debe llevarnos a agachar la cabeza y a doblar las rodillas. Esas 2 cositas. Agachar la cabeza y doblar las rodillas. Hemos visto entonces 2 actitudes de quienes entran al pueblo de Dios. Primero, una actitud de servicio y una actitud de humildad. Lo vimos claramente en la vida de Ruth, ¿verdad? Y finalmente, una actitud de gozo, de alegría, de saber que Dios está con nosotros. Y vamos a verlo en el versículo 19 hasta el versículo 20. Dice, su suegra le preguntó, ¿de dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Versículo 20. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Aquí había gozo, mi hermana, mi hermano que me escucha. Para entender el gozo de Ruth por lo sucedido en su primer día de trabajo, debemos comprender que Ruth había trabajado todo el día al sol. ¿Cómo es usted cuando trabaja todo el día al sol y llega a su casa? Mal geniado, ¿cierto? ¿Cierto? Llega, eso no quiero nada, ¿cierto? Pero Ruth no. Aunque estaba cansada,
ella tenía una alegría muy grande y quería contársela a su suegra. Noten que Noemí tampoco estaba amargada. ¿Se dan cuenta cómo el Señor restaura nuestro gozo aún después de la muerte de un familiar? Esta es la misma Noemí que se le había muerto su familia, y no es que no le doliera, es que ahora tenía el gozo del Señor. Y finalmente quiero que detallen las palabras sabias y proféticas de Noemí. En el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Dice que el Señor lo bendiga. Exclamó Noemí delante de su nuera: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Esto es impresionante, mis hermanos. Esta mujer, sin saberlo, estaba profetizando que la redención de Ruth iba a permitir la venida de un redentor mayor que Booz, nuestro Señor Jesucristo, quien no solo redimiría a quienes estuviesen vivos y confiaran en Él, sino que además su sangre y poder redimirían a los que habían muerto confiando en la promesa del Mesías. Esta misma promesa nos ha sido entregada a los cristianos, la misma. En Tesalonicenses dice claramente que los que estemos vivos, en el momento que el Señor venga, seremos levantados, pero los que estén muertos serán resucitados. Entonces es clarísimo, Noemí no sabía lo que estaba diciendo, pero realmente lo que estaba hablando era un tema muy fuerte en la Biblia y que nos da a nosotros una esperanza grandísima. Vamos a finalizar leyendo Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29 y pasamos a orar. Este es un texto muy hermoso. Mire lo que dice, pongan mucha atención. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo quiero que enfoquemos estos versículos en dos partes. El versículo 25 nos dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¿Sabe de cuáles muertos está hablando en esta primera parte? De los muertos espirituales. O sea, de los que están vivos ahorita en la tierra y que escuchan la palabra y están muertos, o sea, no reaccionan a ella. Es ahí donde viene la obra salvadora del Señor. Es ahí donde el Señor, como dice su palabra, da un nuevo nacimiento, resucita un muerto espiritual. Por eso la palabra dice: la hora ha llegado ya. O sea, eso está, y eso cuando dice ya, eso fue hace casi 2000 años. Y él dice: ha llegado ya, cuando los muertos oirán mi voz. ¿Cuál es su voz? El Evangelio. La voz del Hijo de Dios. Y los que la escuchen, vivirán. Y luego sigue diciendo: el Padre tiene vida en sí mismo. Yo la he entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Le he dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, aquí viene la segunda parte, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Dice que todos, pero luego los divide. Dice: los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. ¿Cuál bien? ¿Las obras? No, mi hermano, el haber creído en Cristo. El haber puesto su confianza en el Señor. Aquellos que siguieron a Cristo son los que resucitarán para ser bendecidos, para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron, dice el texto, ¿no? Los que continuaron con su maldad. O sea, está dándonos acá una evidencia del que no se ha convertido, del que no pertenece al reino de Dios. ¿Cuál es esa evidencia? Que continúa en su maldad. O sea, que no es capaz de abandonarla. Sí, que sigue ahí, sigue en lo mismo, en el mismo pecado, dele que dele. Si esa persona continúa en su maldad, resucitará ese día, pero para el juicio. No me lo invento, mis hermanos, lo dice el texto claramente. Recordemos esas tres cosas que nos ayudan a evidenciar la vida de un cristiano que ha entrado en el reino de Dios o que ha entrado en el pueblo de Dios. Esa persona va a tener una actitud de servicio, va a querer predicar el evangelio, va a querer ayudar en la iglesia.
Esa persona va a tener una actitud de humildad, jamás va a ser una persona orgullosa. Si era orgullosa, va a dejar su orgullo atrás y va a empezar a ser una persona sumisa y humilde a la voluntad de Dios. Y esa persona que no ha conocido al Señor, no solamente va a ser humilde, sino que tiene que ser paciente y obediente. Porque hay muchas cosas que todavía no va a entender y va a necesitar ser obediente a lo que se le pida hacer para avanzar en la fe. Va a tener que tener una actitud de gozo, como la que tenía en este momento Ruth y Noemí, después de haber perdido a su familia, pero de ahora tener a Dios. Es que, mi hermano, no tener a Dios es un desastre. Todo lo demás nosotros lo podríamos perder, pero perder a Dios es un desastre. Y eso es muy importante. Ellos no habían perdido a Dios. Por el contrario, el Señor las había traído nuevamente al pueblo. Oremos a Dios. Bendito Señor y amado Salvador, gracias por tu hermosa palabra en el capítulo 2 del libro de Ruth, Señor. Gracias en este día porque podemos ver tu soberanía, Señor, podemos ver cómo operas, Señor, cómo estás dirigiendo esta situación, Señor. Nosotros ahora tenemos toda la Biblia, Señor, y podemos entender hacia dónde te dirigías, Señor. Tú querías un Salvador que fuera tu Hijo, que viniera de la raíz de David, Señor, y se dieron las cosas como tú las tenías establecidas en tu plan de salvación, mi Dios. Gracias, porque eso nos da confianza y tranquilidad de que este plan de salvación no ha sido diseñado por uno de nosotros, sino que tú, el Rey eterno, el Creador de todas las cosas, lo ha hecho por su voluntad, su benevolencia, para salvarnos de la situación tan terrible que se acerca a la tierra, Señor, para que podamos disfrutar y gozar de estar en tu presencia, Señor, para que tú seas glorificado por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, Señor. Gracias, Padre, por escuchar en esta noche nuestras oraciones. Te pido que escuches a cada uno de mis hermanos en sus peticiones, tanto personales, Señor, en sus peticiones, en sus luchas, Señor, en sus cargas, en aquellas cosas que a ellos le están afectando en este momento su comunión contigo, Señor. Ayúdales, por favor. Bendícelos con santidad, bendícelos con amor por tu palabra, Señor. Dales mayor entendimiento para que ellos puedan avanzar en la fe, Señor. Te pedimos, Señor, que nos instruyas para educar a nuestros hijos de una manera correcta en un tiempo tan difícil como este, Señor. Te pedimos que nos ayudes a valorar la iglesia, Señor, a valorar el culto al Señor, Padre, que cada domingo que podamos ir entendamos que es un privilegio, Señor, y que no permitamos por nada del mundo que las cosas de este mundo nos alejen, como en algún momento alejaron a Noemí y a su esposo y luego vinieron consecuencias muy graves, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor, a seguir haciendo tu obra, a no quedarnos quietos, Señor, sino ser cristianos que te sirven, Señor, tanto en la iglesia local como en la proclamación del evangelio a nuestros vecinos, amigos, o incluso salir a predicar en la calle, Señor. Ayúdanos a tener la fortaleza para hacerlo de nuevo, Dios. Te pido que me fortalezcas con tu Santo Espíritu para seguirlo haciendo. Dios de los cielos, bendice a mis hermanos que están pasando necesidad, Señor. Ayúdales en sus pruebas, Señor. Si no tienen un trabajo, que seas tú, mi Dios, proveyendo un trabajo. Te lo suplicamos, Señor, porque tú eres el que nos das todas las cosas y tu palabra dice que debemos pedirte a ti, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos en sus decisiones difíciles. Si tienen familiares enfermos, que tú les guardes, Señor. Pido por el corazón y la mente de aquellos que han perdido familiares, Señor. Que tú les des consuelo, Señor, que tú les ayudes. Que tú, Señor, les permitas a ellos tener el gozo que tenían Noemí y Ruth después de haber perdido a sus hijos, a su esposo, a sus hermanos. Señor, te pido, Dios amado, que hoy tengas compasión y misericordia de nosotros y nos ayudes para que podamos ser cristianos genuinos, cristianos que de verdad estamos en tu reino, Señor. Que si alguien en esta noche se da cuenta que definitivamente no está todavía en tu reino porque sus actitudes son muy diferentes, Señor, que tú lo lleves al arrepentimiento, que tú lo lleves a la fe, Señor, que esa persona pueda entender que necesita arrepentirse,
que necesita confesarte a ti, Señor, que necesita empezar a seguirte, que necesita tomar decisiones. Amado Rey, haz tu obra maravillosa, respáldanos con milagros, Señor. Gracias por las oraciones en las que nos has escuchado y has respondido positivamente, y también por aquellas que no has respondido o que en consecuencia has respondido lo que no queríamos. Tú eres soberano, Señor, para hacer conforme a tu santa y poderosa voluntad. Padre, nos vamos a descansar en esta noche. Te pedimos que guardes nuestro corazón, nuestra mente, irreprensibles hasta tu venida, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos. Ayúdanos para seguir orando por nuestro país, Señor, porque cada día vemos situaciones más graves, más terribles. Seguimos orando por la delincuencia, por la promiscuidad, Señor. Sabíamos, Señor, que lo que tú nos habías permitido ver en el libro de Jueces no era una casualidad. Hoy veíamos en las noticias un hombre que violó a 70 niños. Señor, gracias a ti ya fue echado a la cárcel, Señor, pero sabemos que en las calles aún hay muchos de esos hombres, Señor. Te pedimos, Dios, que en este tiempo donde la gente está haciendo lo que bien le parece, nosotros seamos luz para las personas. Nosotros proclamemos tu evangelio y les hagamos saber que la solución no es la política ni una vacuna, Señor, que la solución es tu bendito evangelio, que solo el evangelio transforma corazones, que solo tu Santo Espíritu convence, que solo tu Hijo puede salvar, que solo tu Hijo es el camino al Padre. Señor, ayúdanos a hacer tu obra maravillosa. Estas cosas, Señor, te las venimos pidiendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haber estado atentos en este día. Les deseo que el Señor me los bendiga muchísimo, me les siga ayudando y me les llene de fortaleza y de sabiduría. Que pasen muy bonita noche, que estén muy bien. Uy, tengo calientísimo los oídos.